Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy celebramos el Domingo de Ramos. Queridos hermanos en Cristo, comenzamos hoy la Semana Santa. Esta es una semana solemne en la que queremos vivir con Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Hoy conmemoramos la entrada victoriosa de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual. También leemos la pasión en donde Cristo, el siervo, cumple su misión de servidor, entregando su vida al servicio de todos nosotros. Hoy acompañaremos al Señor, que misteriosamente está presente con nosotros, con las palmas en las manos, con cantos en nuestra boca y una gran alegría en el corazón. Recibamos al Mesías pobre y humilde como nuestro Rey y nuestro Salvador. La misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña. Estamos de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Yo quiero ser el burrito de Jesús, quiero llevarme la gran Navidad. Yo quiero ser el burrito de Jesús.
al cielo. Yo quiero que me enseñe a humildad. Voy a creer en el camino, obedecer con humildad. Voy a cantar por llevando la paz con mi brillo. Es un video bonito de camino, lo bonito del camino con Jesús. Yo quiero ser el burrito de Jesús. Yo quiero que me lleve a humildad. Yo quiero ser el burrito de Jesús. Yo quiero que me lleve a humildad. La humildad, la humildad. Yo quiero que me enseñe la humildad. La humildad, la humildad. Yo quiero que me enseñe la humildad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de la humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Isaías. El profeta Isaías nos hablará del siervo que se entrega al servicio de todos nosotros. Cristo es el siervo fiel que sufrió para salvarnos. En la lectura se menciona: el Señor me ha abierto el oído. Pidamos que Dios nos abra el corazón para recibir el mensaje que Él quiere comunicarnos en esta primera lectura. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura está tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses. La lectura es un himno grandioso a la encarnación y la humildad de Jesús. Él siguió el camino de la humillación que terminó en su muerte. Y por eso Dios lo levantó en su resurrección. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconoció como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Lectura de la Pasión de nuestro Señor según San Lucas. La Pasión según San Lucas tiene una perspectiva distinta. Es la narración de un martirio, no de una tragedia. Cristo manifiesta su compasión a otros. Desde la cruz, Jesús pronuncia palabras de perdón hacia quienes lo crucifican, mientras entrega su espíritu en manos del Padre, cumpliendo así las profecías mesiánicas. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo.
Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura de la Pasión según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dineros ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya,
Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oran para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlos sentados junto a la lumbre, una criada que se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. y como después de una hora otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó. Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban. Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo:
hemos comprobado que éste anda a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo. Solivianta al pueblo enseñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo. Al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escorta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y las autoridades y el pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se le entregó a su albedrío. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlo con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Los soldados se repartieron sus ropas, echando suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Y también los soldados se burlaban de Jesús. Acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpe de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfume y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos para esta noche, condúcenos, Señor, guíanos por tu palabra, condúcenos, Señor, guíanos por tu palabra, condúcenos, Señor. Vivimos para esta noche, condúcenos, Señor, guíanos por su palabra.
Semana Santa, como ya les dije al principio, comienza precisamente con esta ceremonia de la bendición de los ramos, la procesión, e inmediatamente nos pone la pasión. En este año acabamos de leer la pasión según San Lucas. Yo les exhorto, para la gente que quiere tomar esto en serio, esto como tantas otras cosas, ha decaído mucho la Semana Santa, y ha decaído porque ha decaído la fe. El cristianismo está pasando por una prueba muy fuerte, la iglesia nuestra está pasando por un momento fuerte, y eso pues zarandea la fe de aquellas personas que no tienen una fe formada. Esto es básico. Cuando usted tiene su fe formada, usted sabe lo que es la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia y dónde está fundamentada su fe. Pero cuando usted no tiene su fe, cuando usted depende de muchas cositas, cualquier cosa pues tambalea. Y es como un edificio. Si tú vas hoy a México, por ejemplo, estudiar, si alguien quisiera estudiar arquitectura, yo le recomendaría las mejores facultades de arquitectura. Una de las mejores está en México, porque especialmente el arquitecto mexicano toma en cuenta desde siempre que hay temblores de tierra. Y claro, no tanto los antiguos, pero por ejemplo la Basílica de la Guadalupe, la gente va por la parte religiosa, pero arquitectónicamente es una aparte que es muy linda, está muy bien, es un tremendo trabajo de ingeniería, porque la basílica está hecha que se puede mover, puede haber hasta un punto 6, y tú ves que la basílica se mueve, pero no se cae, porque tomaron en cuenta los temblores de tierra, ¿ves? O sea, el arquitecto y el ingeniero mexicano toma en cuenta de que vive en un país que hay temblores de tierra, y por lo tanto cuando construye toma en cuenta este factor. Cuando una persona tiene una fe, construye sabiendo que hay muchos elementos en la vida que te tambalean la fe, pero si tú tienes tu fe formada, no te caes. Desgraciadamente, los edificios que se están cayendo son muchos porque dependemos de mucha cosita. ¿Ves? Hoy mismo la gente coge esto, se va, pero esto no es nada. Es que yo quisiera meterme a la gente por dentro, esto no es nada. Con eso en la mano usted no hace nada. Usted se sitúa, pero si esto dentro de unos días está seco, dése cuenta de que lo que yo le puse a ustedes el miércoles de ceniza fueron los ramos que se quedaron del año pasado y se quemaron para hacer la ceniza. O sea, es algo muy trivial. Sin embargo, hoy la gente es los ramos y los ramos y los ramos. Quizás es falta de nosotros, pero, ¿verdad? Entonces, claro, fíjense que pone, la iglesia pone este rito al principio, pero ahora leemos la pasión. Lo importante, caballero, el sombrerito, la dama de hospital, el sombrerito, por favor. Que nadie se da cuenta de las cosas. No se entra a la iglesia, los caballeros, ustedes se cubren, las mujeres se cubren, la tradición es, bueno, y ustedes no lo hacen, pero ustedes se ponían la mantilla y nosotros nos quitábamos el sombrero. Es una tradición judía también muy bonita. Y entonces, pues, pero el núcleo de hoy es la pasión. Fíjense que la leemos hoy, no la vamos a leer más hasta el viernes. Que siempre la pasión que se lee el viernes es la de Juan. La de hoy cambia. Los domingos de Ramos puede ser, hoy, este año es Lucas, puede ser Marcos, puede ser Mateo, pero la del Viernes Santo siempre es la de Juan. ¿Por qué? Hay algo en esa pasión que no hay en las otras tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo la señora? No, esa la tiene otras versiones. María. En ninguna de las otras tiene ella de tu madre. Ninguna. El único que tiene, claro, está hablando de él. Dice, eso de ella de tu madre, está hablando de él, por eso lo puso ahí él. Los otros no lo tienen. Y siempre ese detallito está en el Evangelio de Juan, no lo encuentran en los otros, y por eso la narración del Viernes Santo. ¿Sabían eso?
Pues ya aprendieron algo esta Semana Santa. Entonces, yo no voy a hablar mucho porque yo creo, y los invito, por favor, tómense esta semana. Yo sé que hay mucha gente que ya tiene planificado más que el gobierno dio jueves, así que hoy tienen jueves, viernes, sábado y domingo. Eso no es un puente, eso es un túnel y un puente. Y hay gente, ustedes supieron que ya pusieron no sé cuántas lanchas para Vieques y ahora lo puedes coger los boletos por correo, por email, o sea, fantástico. En Vieques hay iglesia, así que espero que vayan también a la iglesia, ¿no? Nunca esperar no cuesta nada. Y hay mucha gente que esto lo tiene ya arreglado para buena satisfacción. Pero bueno, los que quieran tomar esto en serio, yo les exhorto a que cojan sus Biblias y lean las 4 pasiones. No son tan largas, porque les va a ayudar a ustedes, cada uno va a poner detallitos. Por ejemplo, Juan va a poner lo de su mamá, otro pone el lanzazo, no todos. Por ejemplo, hoy en Lucas escuchamos el diálogo entre Cristo y el ladrón. Siempre dice el buen ladrón, ningún ladrón es bueno. Este es lo que pasa, que tuvo consideración de quiénes, pero este es el buen ladrón. ¿Usted ha visto algún ladrón bueno? La gente le pone, no, el ladrón que tuvo consideración, tuvo piedad, pero no era buen ladrón. De hecho, me encanta cuando él dice, nosotros estamos aquí porque nos los merecemos, o sea, porque nosotros somos ladrones. Este no ha hecho nada. Pero bueno, algunos tienen esto y es muy bueno porque te ayuda entre los 4 a tener un paisaje completo de todo con este detalle, pues te va armando todo ese acontecimiento, que hasta cosas que pasaron que nunca nos vamos a enterar. Lo que son prácticamente 3 días. Empieza todo esto y va a empezar el jueves, por eso la Semana Santa no es una semana como tal. Se inaugura hoy con este acontecimiento. El lunes, el martes y el miércoles, ¿qué estaba pasando? La conspiración se estaba configurando. Es como en los países que va a haber un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, mira, vamos a que por fin tú coges este cuartel, yo cojo aquí, tú coges el avión aquel. O sea, están dando ¿qué cosa? Los últimos ¿qué? Los últimos toques. La conspiración. La conspiración, si tuviéramos una película, se está cerrando. Ya está, hasta que tal hora tú vas a hacer esto, por ejemplo, usted no coge una corte de gente que llegan al huerto de los olivos hacia lo loco, no, vamos a llevar tantos soldados de Pilato, todo eso se tuvo que planificar. No había teléfono, no había mensaje, eso tendría que hacerse verbal y están conspirando. De hecho, van a violar un montón de reglas porque usted no podía juzgar a la gente de noche, eso estaba prohibido. Y para juzgar a alguien tenían que reunir todo el Sanedrín, no lo van a reunir. De hecho, lo oyeron, José de Arimatea no estaba presente. Ahí se violaron todas las reglas. De hecho, el juicio fue totalmente ilegal. El otro día estuve viendo un documental en Netflix excelente. ¿Cuántas cosas se violaron? O sea, Pilato no tenía por qué, Pilato no tenía, el derecho romano era muy transparente. No tenía, pero por las presiones políticas. ¿Y cuántos políticos no sabemos que te dicen, yo soy católico? Pero porque es que esto no ha cambiado, señores. O sea, no, yo soy católico. A mí nunca se me olvida, hace muchos años, ya ese personaje murió. Él estaba en una posición grande del Senado en aquel tiempo y fuimos 2 o 3 personas a pedirle por favor, porque todo esto del aborto de hace mucho tiempo, lo que pasa es que ya ahora es por la calle del medio, y no se me olvida, y no se me olvida tampoco la respuesta mía, ¿no? Porque él me dijo, mire padre, yo estoy de acuerdo con usted, yo soy católico, pero es que como yo estoy aquí en una posición en el Senado, yo aquí tengo que actuar de otra manera. Le dije, o sea que usted es un hipócrita. Si usted me está ofendiendo, digo, no, senador, no. Es que estoy usando la palabra en griego. Tener 2 posiciones, tener 2 caras. Y esa palabra en griego, 2 caras, es hipócrita. ¿Cómo usted me va a decir que usted va a misa el domingo y es católico, pero cuando viene aquí tiene otra cara? Pero es así. Esto no ha cambiado mucho. Y Pilato es el patrono de los políticos. Claro, la están metiendo presión
Y digo, yo no quiero. ¿Y qué va a hacer? Fíjese la frase. Yo me lavo las manos. ¿Y cuánta gente no se lava las manos? Yo no quiero saber de eso que tú estás haciendo. Lavándote las manos porque tú sabes que se está haciendo algo que no es. Yo estudié Derecho Canónico, de hecho no lo ejerzo, pero que es diferente. Yo no sé si yo hubiera podido ser abogado criminalista, porque hay otros, yo no sé si yo hubiera defender a alguien que yo sé culpable. Yo no estoy diciendo que yo no hubiera podido, yo no hubiera podido, porque es que yo sé que es culpable. ¿Sabes que te han asesinado y que tú estés sacando de donde no hay? Yo sé que hay gente que todo el mundo tiene derecho, pero yo no hubiera podido, yo no hubiera podido, pero si es culpable. Y a mí eso, yo les hago historia porque es que yo tengo muchas historias, no cuento, yo no soy cuentista, historias. Y a mí una vez, fue aquí en la parroquia, hace mucho, como 25 años, hubo un robo de unas personas y estaban, las personas eran dos señoras. De hecho, a mí me da mucha pena porque ella no volvió, y no por nosotros, sino dice, padre, no puedo ir, porque él salió absuelto. Eran dos señoras mayores, gente buena, y entonces, de aquí del comandante, y ella, a estas dos personas, en pleno día, este personaje las asalta. El asalto en Puerto Rico siempre ha sido parte de lo que ahora estamos en una etapa bastante delicada. Y entonces ellas lo vieron porque eran como a la 1 de la tarde y ellas lo identificaron. Y entonces vino el juicio y su papá, como papá, buscando gente. Y fuimos, eso no se me olvida nunca porque fuimos, el papá que era de aquí, con el abogado, y me metieron a mí en esto. Y yo fui. Y cuando nos sentamos estaban las dos señoras como de 80 años, gente buena, pero conducían y estaban muy bien. Y ellas llorando dice, yo no quisiera acusarlo, pero es que porque ella era tía de la madrina de él, el que la soltó, o sea, que estaba envuelta. Dice, yo no quisiera acusarlo, pero es que se lo puede hacer. Y mi hermana le ha subido la presión porque eran dos personas mayores. Usted dice, y yo sé quién es él porque yo conozco esta familia. Y estaba llorando. Y el abogado, para que un abogado se quede sin palabras, y es así, fueron ellos, yo lo vi, yo lo conozco. Se acercó a mi ventanilla del carro. Y entonces él dijo, gracias. Nos fuimos. Después él decía, pero entonces cuando fuimos al tribunal, decía, ¿cómo este hombre ha cambiado allí? No, porque esta señora a lo mejor no lo reconoció bien, pero si estábamos en la sala y te quedaste sin palabras porque diste cuenta de que el hombre, que esto era más, esto era... Es que vivimos en este mundo. Esta pasión es tan real, pero yo creo que, y lo dije la palabra y la vuelvo a comprar, y esto va a ser todo. Sitúese, porque en esta pasión todos nosotros tenemos un papel. Yo soy Juan y yo también quiero ser María. Pero resulta que ni soy Juan ni soy María. No, a lo mejor soy María Magdalena, que era y ya no lo soy. A lo mejor en este momento soy Judas. Y el único percance que tuvo Judas es que tomó el camino equivocado. Porque Judas, si se hubiera arrepentido, estaríamos hablando de San Judas Iscariote. Pero aquí está, la tentación es ellos y yo. No, ellos y yo no, nosotros. Yo estoy situado en esta pasión. Y la iglesia desde el principio nos sitúese porque todavía tiene un domingo de Pascua, un domingo de resurrección, donde todo puede cambiar para bien si usted lo desea, si usted lo deja. Lo que no me puedo seguir metiendo mentira de que yo soy alguien que yo no soy. ¿Dónde estoy? Hoy hay un montón de gente que va a la iglesia y nunca va. Que su vida no habla de Dios. Y tenemos que, hermanos, por nuestra misma fe cristiana, hacer un cambio.
el ramo no hace nada en su vida. Hay gente que usa eso hoy hasta para brujería. No, mire, yo no lo tengo. Yo no sé cuántos domingos de ramos yo no cojo uno en la mano porque venimos y no lo tengo. El ramo te sitúa. Te sitúa. ¿Y dónde está usted en esta pasión? Y yo creo que el mundo está pasando una pasión. ¿Quién de ustedes no tiene una pasión? Aquí hay padres, aquí hay tíos, aquí hay abuelos con una pasión, a veces personal. No sé, aquí puede haber uno con cáncer. Usted está pasando una pasión en salud. A lo mejor mi hijo está... O sea, la pasión no fue ayer, la pasión sigue pasando. El pueblo de Venezuela está pasando tremenda pasión. En el Sudán hubo un golpe de Estado y el Sudán está... que eso es gente mata. El Sudán, ahí está, o sea, hay una pasión en el mundo. Hoy va una mamá, váyanse al oncológico pediátrico del San Jorge y van a ver a las mamás al lado de la cunita de la hija con un tumor. Y esa es una pasión. La pasión no fue algo de ayer, la pasión sigue pasando. Y en esa pasión de mi vida va a haber gente de mi familia que se lavó las manos. ¿Cuántas veces en la semana no tengo a alguien que me dice, padre, mi mamá tiene Alzheimer, pero mi hermana a mí no me ayuda? Ustedes no han oído esas historias. Padres abandonados. Se lavaron las manos, hijos con las madres, con los padres, con los abuelos. Es que esto está pasando y están los Pilatos, y están los fariseos, y están los Judas, y están los Pedros. Toda esta gente sigue. ¿Dónde? En nosotros. Se han reencarnado en nosotros. ¿Cuántas veces? Ay, sí. A ustedes nunca le han dicho que lo quieren muchísimo y a la primera se la dejan cantando. Pedro, aunque todo el mundo, y antes que cantara el gallo una vez, ya lo había negado 3. ¿A usted nunca le ha pasado eso? ¿Cuántas mujeres? Ay, tú eres la luz de mi vida y todo, para acostarse contigo. Y después, si te veo, no te conozco. Esto es muy actual, pero eso depende de que yo quiera situarme. Hay gente que vive al margen de la realidad, que es lo opuesto. No se sitúa, al margen. Ah, no, eso no es conmigo, que a mí no me importa. Ah, bueno, pues usted siga así, coja su ramito, póngalo atrás de la puerta para que no entre nada malo, ¿ve? O póngalo en el espejito retrovisor y vaya a 100 kilómetros por hora, va a morir con el guano encima. Sí, porque es que estas cosas que nos ha matado la fe, nos ha matado la fe. Esto no sirve de nada si yo no me sitúo. La palabra es situarse. Coja la pasión, coja las 4 y si puede, mira, esto me tocó. Si usted se abre al Espíritu Santo, si le da un tiempo esta semana, que no es semana de vacaciones, es semana santa, santa semana. Y usted coja un rato, se va a tener el jueves ya de libre, y coja y dice, mira, esta frase me tocó, esto que dijo Marco, esto que dijo Mateo, y prepare su triduo pascual, que jueves, viernes y sábado. Vengan a la vigilia y vengan el domingo. Ay, pero 2 veces. ¿Y cuánto usted come al día? ¿Cuántas veces usted compra? ¿Cuántas veces usted no habla por teléfono? ¿Cuántas veces usted no enciende un televisor? ¿Por qué no puedo venir a la vigilia que vivimos? Bueno, pues esa noche, que no es igual. No, yo voy el domingo. Hermano, el domingo no hay bendición del fuego. No está la liturgia de la luz, no está toda la ceremonia del agua. Este año se confirman, creo que 2 personas en la vigilia pascual. Eso el domingo no está. Y yo creo que es una vez al año, yo vengo a mi vigilia. Ay, pero el otro día tan temprano. ¿Y? Usted a veces ha estado fiestando y el otro día coge y te tiene que ir para el trabajo. Miren, cambiar la cabeza. Y yo creo que lo que usted hoy invierta en su semana, lo va a sacar. Y yo les exhorto como sacerdote, pastor y padre suyo, a que lo hagan bien. Lo que se hace bien, termina bien. Sitúense, cojan hoy la pasión, cojan sus Biblias. Las Biblias se pueden subrayar, no tengan pena. Ay, pero sí, mi Biblia está toda llena de anotas, porque es mi Biblia.
es mi guía, es mi orientación. Es la que un día yo se la dejaré a mi hermana o a alguien. Mira, aquí está el tesoro. Aquí está mi brújula con la que yo me dirigí mi vida. No es un carro que te dejo ni una cuenta de banco. Déjele a su hijo una buena Biblia donde usted puso. Cuando estabas enfermo leí este salmo. Eso es un tesoro que no es reemplazable con una cuenta de banco. Antiguamente le dejaban a sus hijos un rosario. El rosario de tu abuela, que era mío, ahora te lo dejo a ti. Una Biblia. Este libro marcó mi vida. Hoy, ¿qué dejamos? Cosas. Y las cosas no cambian vidas. Porque las cosas no tienen impronta de uno. Así que hoy pidámosle a Dios que nos sitúe. Que el Espíritu Santo diga, mira, yo sé que tú quisieras, pero en este momento no es lo que tú quieres, sino lo que tú estás aquí. O quizás, ¿saben qué? Usted no tiene ningún personaje definido. A lo mejor usted es parte de la turba. ¿Y cuál fue la turba? La que un día como hoy que dijo, Hosana al hijo de David. Pero lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes que estaba diciendo, crucifícalo. ¿Cómo en 4 días esta gente cambió? ¿Cómo cambia la gente? Como cambia la gente hoy también. Hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. A lo mejor usted no tiene que tomar un nombre definido porque usted está en la turba. Y la turba es, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. A lo mejor usted es eso. ¿Y por qué tú te compras un pantalón roto? Porque todo el mundo se lo compra. ¿Y por qué tú te pusiste? Porque todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo se tira de un puente, también tú te tiras. Tú no tienes criterios propios. Había un grupito que tuvo criterios propios y otros no. Y les voy a terminar esto para que usted sepa otra historia. Esto sucedió en un pueblo de las afueras de La Habana. La Habana tenía ciudades circundantes. Si no me equivoco, no voy a decir un nombre, pero era una ciudad. Y cuando empezó la revolución esa, la gente, la turba es turba, yo les tengo pánico a las turbas, ¿no? Cogieron un muchacho y lo acusaron, así como que las cosas como son en estos países, le llamaban gusano a toda la gente que no estuviera de acuerdo con el gobierno revolucionario de Castro, le llamaban gusanos. Un muchacho que no está, y lo cogieron, lo arrastraron por la calle, había una ceiba en medio del parque, o sea que había mucha ceiba, y cogieron y tiraron una soga, tipo linchamiento, o sea, así. Y cuando vieron, entonces había una mujer que era una fiera, que lo linchen, un gusano, que lo linchen. Y cuando hicieron así, el que estaban linchando era su hijo. Cuidado, que como dice Tevia en la obra Fiddler on the Roof, el que escupe para arriba, encima le cae. Cuidado, porque usted está gritando hoy, crucifícalo, pero puede ser que estás pidiendo la crucifixión para tu propio hijo. Sitúense que las cosas a tiempo tienen remedio. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Hermanos, esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, como hijos de Dios que somos, vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. Y oremos a Cristo que sube a Jerusalén para dar su vida por la nuestra, y sabiendo que Él nos colma de bienes, digámosle, ven y sálvanos.
Ven y sálvanos. Con fuerza, que venga y que nos salve. Oremos, hermanos, para que la Iglesia, mirando a Jesucristo, que dio su vida para salvar a todos los hombres, sepan llevar a todos los corazones un mensaje de esperanza, de alegría y de paz. Oremos al Señor. Ven y sálvanos. Oremos, hermanos, para que Jesucristo, que se hizo hombre y dio su vida por amor, dé al Santo Padre y a todos los obispos extraña de misericordia y comprensión para manifestar el amor de Dios. Oremos al Señor. Ven y sálvanos. Oremos, hermanos, para que reine la paz en nuestro mundo, cese los odios y violencias, y todos los hombres nos comprometamos a construir una sociedad justa, fraterna y solidaria, en la que la victoria de Cristo se manifieste en todo su esplendor. Oremos al Señor. Ven y sálvanos. Oremos, hermanos, para que esta semana en la que vamos a acompañar a Jesús en su misterio de entrega y amor, que lo llevará a dar su vida en la cruz para salvarnos, sea para todos los cristianos un motivo para reivindicar nuestra fe y nuestra cercanía a nuestro Salvador. Oremos al Señor. Ven y sálvanos. Oremos, hermanos, para que los enfermos, los que sufren hambre, enfermedad, injusticia o discriminación, experimente la fuerza de Dios y como Jesús no desfallezcan. Oremos al Señor. Ven y sálvanos. Oremos, hermanos, para que la proclamación de Jesucristo como nuestro Dios y Mesías agrande nuestra capacidad de entrega a nuestros hermanos más necesitados. Oremos al Señor. Ven y sálvanos. Ahora, hermanos, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Por la obra Fiddler on the Roof que estamos presentando este fin de semana, para que siga llevando un mensaje de fe, de familia, de verdadera tradición, y sea también un recordatorio que todo lo podemos hacer para hacer a Cristo presente cuando ponemos a su disposición los talentos que Él nos da. Oremos al Señor. Ven y sálvanos. Gracias, Señor, porque siempre nos ayudas. Escucha nuestras oraciones y haz que nunca nos apartemos del camino que nos lleva a la Jerusalén celestial, donde tú nos precedes, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda de Domingo de Ramos. Los niños llevaban ramos, los adultos sus mantos, y ponían a disposición del Señor lo que tenían en aquel momento. Que esta ofrenda sea un signo de nuestra disponibilidad para Dios, al que le debemos todo, ya que Él nos los entrega todo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
¿Dónde están esas palmas? Hosana al Hijo de David. Hosana. Hosana al Hijo. Hosana al Hijo de David. Aleluya. Hosana. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana al Hijo de David. Santo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cantamos el coro. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el cielo. Dios te bendiga y te llene su amor y de su paz. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te llene su amor y de su paz.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos y cantamos diciendo y cantando con alegría. Santo, santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos todos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy.
No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, los invitamos a que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna.
celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor.
Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos un momentito, hay dos anuncios especiales y el primero es que a la salida las damas de hospitalidad le van a estar entregando a ustedes el sobrecito de la ofrenda que se da en Semana Santa para, ¿verdad?, cubrir gastos, flores y todo lo que uno utiliza. Por ejemplo, la luz es mucho más porque acuérdense que está toda la noche abierta. Entonces, pues siempre para las velas y todas estas cosas, pues siempre los fieles. Ese sobrecito no lo pongan en la ofrenda, es algo que usted hace como una contribución para los gastos, no es para la ofrenda de que usted va a dar el domingo o el jueves, es durante la semana que usted da. Cuando llega, siempre hay una dama, aún en la semana, pues se lo da a ella y se lo vamos a agradecer mucho para entonces pues hacerlo todo con la dignidad que tiene y al mismo tiempo cubrir los gastos. Lo otro también era que no está en ningún anuncio, pero yo después reflexionando, mañana, que es la liturgia penitencial, para cubrir el requisito que pone la iglesia de un católico, yo tengo mucho issue con eso, o sea, pero yo obedezco, según la ley de la iglesia dice que un católico, por lo menos, a mí me cuesta tanto trabajo decirlo, pero por eso estamos así, por lo menos oigan esto, por lo menos una vez al año por Pascua Florida debe comulgar y confesarse y comulgar. Yo me imagino que eso es un desastre, pero bueno, yo digo lo que dice el derecho. Yo creo que eso sería el colmo de los colmos, pero a lo mejor, si usted está ahí, bueno, yo creo que es mejor una vez que nunca, ¿no? Ahora, siempre en Semana Santa pues hay liturgias penitenciales. Y mañana es a las 7, pero a las 6 de la tarde yo voy a celebrar la misa. Así que a los que quieren venir a las 6 yo digo la misa, no va a haber homilía, porque los padres, ¿verdad?, ellos vienen y no quiero interferir con el horario que se les ha dado. Entonces, a las 7 comienzan las confesiones y demás. El Santísimo va a estar expuesto para que usted, ¿verdad?, aquí en el templo, también para que usted después pues pueda. Y yo pues les exhorto a que mañana tomen este día para ponderar en la gran riqueza que hay en ese sacramento. Y que lo utilicen el sacramento por lo que es. A mí yo sé que yo tengo un issue con todo esto, ¿no? Yo creo que hay una dejadez muy grande, gente viviendo en pecado mortal día tras día. A mí y yo creo que tiene que ver, no es parábola, pero, y esto se ha hablado mucho en círculos bien altos de la iglesia, porque es algo que se ha perdido el sentido del pecado. O sea, quizás a nosotros nos metieron mucho miedo, que el infierno, pero yo creo que hemos ido de un extremo al otro. O sea, yo creo que cuando yo estoy en pecado mortal, por eso a los monitores les cambié, pues había puesto ofensa, o sea, ofensa grave. Digo, no, pecado grave, o sea, pecado mortal, es muerte, o sea, y yo veo que la gente pasa un día y pasa 2 días. Yo siempre estoy disponible, a mí me paran en cualquier lado y yo, aunque sea ahí en el merendero, si usted no se quiere confesar conmigo porque usted no quiere que yo sepa lo que ya yo sé, bueno, pues allá usted con Dios. O sea, yo me confieso con quien sea, pero yo acostarme en pecado, a mí me cuesta mucho, que soy yo de la vieja guardia, pero a mí acostarme en pecado mortal me crea un problema grande porque yo estoy consciente de que yo allá no me puedo arrepentir. Usted llega a Dios como usted está. Y veo que la gente vive en pecado mortal y pasan los días. Y yo digo, ¿cómo pueden? Y yo la única conclusión que llego es que no hay sentido de pecado. O sea, de lo que el pecado hace en uno.
Y yo les digo una cosa, si de algo yo estoy seguro, es que el pecado deteriora, no solamente espiritual, sino física. Yo veo gente que digo, ¿pero qué le pasa? Se va enfriando. Yo les debo una película, de acá hay que volver a ver al cine parroquial. Hay una película que se llama El retrato de Dorian Gray. Lo que pasa es que cuando ponga esa película no pueden venir niños, porque aunque la película no es comparado con lo que hay ahora, eso es un pre-kinder, pero hay algunas escenas un poquito fuertes y no quiero ni mínimamente que un niño se me escandalice, pero es una película muy bien. La hizo un gran actor austriaco muy bueno, ya murió, y es una muy buena. Y yo creo que es muy importante que uno entienda que el pecado afea. Cuando una muchacha jovencita no ha tenido, que conserva su virginidad, el rostro lo tiene. Cuando una muchacha comienza a tener actividad sexual, su rostro le cambia. Porque hormonalmente ya no es igual. Por eso usted ve que las monjitas tienen un cutis, que dice, pero aquí cuando vemos, dice, hermana, ¿cuándo usted tiene? 90 años y un cutis, nunca se ha puesto polvo ni nada. Pero es que son vírgenes, son mujeres que nunca, todo tiene su positivo, ¿no? Pero hay mujeres, se van ajando. Ahí viene el maquillaje. Porque esta monjita que tiene 92 años tiene un cutis, porque todo esto es que nosotros somos un todo. Esto no es mi alma por allá y mi cuerpo por acá y mi mente por allá. Todo está, usted es lo que usted piensa y usted hace lo que usted piensa. Es muy lindo lo que Dios hizo. Y yo veo que los jóvenes, entonces yo lo único que digo, si yo tengo un vicio, porque hay personas que están adictas a algo, tenga su confesor y hable con él, porque una adicción, si bien, oigan bien, si bien no quita toda la culpabilidad de lo que yo hago, porque es que como en derecho, que es abogado, la ignorancia de la ley no exime, ¿ves? Es igualito, pero atenúa, ¿ves? Entonces, si yo tengo un confesor y digo, mira, padre, yo estoy luchando, eso atenúa. Esto pasa, estamos aquí entre adultos, que no en el momento ninguno. Por ejemplo, hay jóvenes que durante su vida de jóvenes desarrollan una cierta adicción a la masturbación. El catecismo de la iglesia, si ustedes tienen el catecismo, está ahí, puede atenuar porque tiene un vicio. Y el vicio totalmente cohíbe la libertad yo no puedo ejercer mi voluntad libremente porque yo estoy adicto, yo tengo un vicio. Pero si usted tiene confesión, su confesor lo ayuda, ¿ves? Por eso, déjame confesarme con ese cura que no me conoce. No sea ignorante. No, ustedes se ríen de estas cosas, que estas son cosas, como yo, no es lo mismo mi médico de cabecera con un médico de una emergencia en Vieques, porque no sabe de qué cosa yo tengo alergia, me va a meter una penicilina y me va a matar. Esto es muy lógico, señores. La vida cristiana es lógica. Nosotros no pertenecemos a una religión de magias y cosas. Ahora, cuando usted toma esto en serio, me voy a confesar con el cura. Bueno, siga con esas locuras y usted va a estar dando bandazos. Entonces, como el cura me conoce, pues no me confieso. Y estás acostándote con el diablo, porque acostarte con pecados mortales, acostarse con el diablo. ¿Ustedes quieren acostarse con el diablo? Allá usted. Ay, no, mi ángel de la guardia. No, el ángel de la guardia y el diablo no se llevan. Y hay gente que yo lo veo y digo, y pasan los días y tranquilo. ¿Me está metiendo miedo? No, miedo no. Yo te estoy diciendo lo que es la realidad. Y yo cometo pecados mortales, yo sí. Pero inmediatamente, si tengo que ir a un lugar, yo le hago guardia al cura, pero yo no me... No, ¿qué va? No, ¿qué va? Y yo les digo esto, y mañana es un día de liturgia penitencial. Prepárense, no vengan a los sacerdotes. Padre, pregúnteme. Los curas no van a preguntar. El cura que pregunte es un loco. Y tampoco le digan, bueno, yo he hecho de todo. ¿Usted ha matado a alguna persona? No, usted no ha hecho de todo. Prepare su confesión mañana porque es también para consideración con la persona que está esperando. No busque consejo porque la confesión es para pedir consejo. La reconciliación. Si usted quiere un consejo, mira, padre, quisiera hablar con usted
Y él te dice, bueno, vamos a vernos tal día. Entonces, a las 6 de la tarde yo voy a celebrar la misa. Eso no estaba. Yo lo puse, dije, no debe haber misa. Anteceder a la confesión y después viene el sacramento de 7 en adelante. Hasta ahora tenemos 7 sacerdotes, o 6 o 7, así que yo creo que todo el mundo está todo ya planificado para mañana, ¿ok? Entonces, hoy es Domingo de Ramos y lo vamos a celebrar. Y le agradezco mucho a toda la cofradía que ha hecho, no las dejen esperando porque, por favor, han estado haciendo esto hace ya 2 semanas. Además, hoy, yo le voy a decir algo que lo sabe, un día como hoy yo celebré mi primera misa. Yo celebré mi primera misa solemne un Domingo de Ramos. O sea que mis ornamentos de primera misa fueron rojos. Y yo me estreno de cura en una Semana Santa. Eso tiene mucho que ver con mi vida. O sea, pero me estrené y fue una experiencia muy bonita. De hecho, mi casulla, que yo la guardo de recuerdo, me la hizo Fran García. Casulla preciosa, pues Fran cosía muy bien, como buen fraile, y me hizo una casulla que yo la guardo, está en casa, muy bonita. Y yo y los 2 frailes que tuve con la pasión eran 2 capuchinos. Una ceremonia muy bonita, en un Domingo de Ramos. Y hoy pues ellos tienen la gran almuerzo de Domingo de Ramos, la cofradía, y se han tirado con todo lo que tienen. Tienen un desayuno que es como un brunch, café, chocolate, jugos, crema de maíz, sándwiches de mezcla, pastelillo, de todo. Pero entonces ahora viene el almuerzo, y quiero agradecerle a esta familia que nos hizo unos pavos ahumados. Ellos van a ver arroz con vegetales y puedes elegir entre pernil o pavo ahumado en madera de manzana. Una cosa exquisita. Son unas personas que tienen un restaurante en la isla y quisieron cooperar. Y esto es una exquisitez. O sea que está el pavo ahumado y está el pavo natural en salsa de manzana. Entonces está sierra en escabeche de Doña Fela, riquísima. Y esto incluye ensalada con un toque de frutas. Además, hay asopado de pollo o sopa de vegetales y fideos y guineitos en escabeche. Y aquí viene la parte más rica, la que a mí me mata, pero bueno. Masa real, brownies con mantecado, arroz con dulce, flanes, vainilla, queso, budín, 3 leches de pistacho y cheesecake, hechos por nuestro sacristán Rafi. Y iced tea, variedad de jugos, y verás, y buenos artículos. Así que, y hay una rifa también. Todo lo que se recaude de hoy, aparte de la aportación a la parroquia, es por fondos de la convivencia. Así que, buen provecho a todos y cooperemos porque vale la pena. Mucha gente del vecindario se los mandamos, así que mucha gente también se lo puede llevar. Van a ver que no lo vamos, si lo tiene la Conchita, pues si alguien se los quiere llevar, se los puede. Ya desde ahora el almuerzo me dijeron que está servido. Ponemos de pie para la bendición final. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Isabelita, Isabelita va a estar en la oficina. ¿A quién ha visto Friedler desde allá? ¿Qué les pareció? Para mí, verdaderamente es una joya. No la dejen de ver y lleven a alguien. Isabelita tiene boletos para la semana que viene. Los de hoy está vendida porque fue para las hijas católicas de América. Y lleven gente, vale la pena, tiene un mensaje muy bonito. Yo estaba hablando ayer vino parte de la comunidad judía. Vino a verme, yo estaba en el lobby y vino a verme el rabino con una sonrisa de aquí a aquí. Y para mí valía mucho porque me dice, gracias. Entonces me dijo, venga para que conozca, él trajo un grupo de su sinagoga. Y me dijo, Padre, gracias. Gracias porque estamos llenos de júbilo. Dice, gracias por respetar nuestra tradición y ponerla como es. Eso valió la pena, o sea, porque eso es pasar el sedazo. Ellos son muy escrupulosos. Dice, todo quedó tan perfecto. Y la verdad que los muchachos han hecho una labor muy linda. Y poder hablarle a nuestros hermanos mayores para que ellos se sientan orgullosos de nosotros y nosotros de ellos, ¿verdad? Así que ha habido durante muchos años
una animosidad muy grande, no solamente con los cristianos, con los católicos. Acuérdense que los reyes católicos son los que van a votar a los judíos de España. La primera votada es esa. Y es donde muchos de ellos se cambiaron el nombre para españolizar. Por ejemplo, el más común es Córdoba. Pero Córdoba es un apellido totalmente judío. Así que si usted se llama Córdoba, Arturo de Córdoba, tiene. Y es muy interesante cuando usted va, muchos apellidos nuestros son judíos. Porque no quisieron irse de España, se bautizaban y castellizaban su apellido. Seguían siendo judíos con Dios, pero no querían irse. Que es lo que pasa en esta hora, no quieres irte, pero te tienes que ir. Y eso sí, por eso es que un día dijeron, se acabó, para allá de regreso, y el que le gusta, y por eso usted ve que el judío es tan fuerte. Dice, de aquí no nos sacan nadie. Y es muy importante, o sea, yo creo que ha sido una experiencia muy bonita, y si no ha ido, vaya, un regalo de Pascua muy bonito. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Quiero también darle las gracias públicamente a mi hermana, que viene el viernes y se va hoy. No va a estar conmigo Semana Santa, porque deberes de abuela llaman. Así que gracias por haber venido. Ya que yo no estoy allá, pues entonces ella hace el deber, sea que está allá. Así que gracias por haber venido, mi hermana. Muchas gracias. Dispongámonos a vivir estos días santos con intensidad. Participemos de las celebraciones y acompañemos a Cristo en su pasión y así vivir plenamente su resurrección en la celebración de la vigilia pascual. Hermanos, nos podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Isabelita va a estar en la oficina también. Buen provecho a todos. Jesús.